Vamos a comenzar entonces nosotros la unidad 4 con un tema que tiene que ver con el pensamiento y la cultura de la época. Verdaderamente esto es lo que le da el tono a la época, por eso también esta unidad 4, que corresponde al siglo XVIII, es conocida como la del siglo de la Ilustración. Si ustedes ven ahí, nosotros vamos a ir recorriendo, en primer lugar, los antecedentes, o sea, qué es lo que dio origen a este nuevo modo de pensamiento, cuáles fueron las claves de su pensamiento, las características fundamentales, luego cómo se logró la difusión de este gran movimiento intelectual, literario, que se va a hacer, bueno, a través de distintos medios, entre los cuales nosotros destacamos la enciclopedia. Dejamos aquí la bibliografía. Y comenzamos entonces con las definiciones. Si nosotros nos preguntamos qué es la ilustración o tal vez cómo definimos a la ilustración, fíjense lo que dice aquí. Un movimiento cultural e intelectual, o sea, fundamentalmente va al pensamiento, que fue verdaderamente revolucionario, o sea, que produjo un cambio profundo. Y fíjense en los órdenes políticos, religioso, económico y científico, o sea, en todos los órdenes podríamos decir nosotros. Tanto es así que se habla del antiguo régimen y por influencia de la Ilustración de un nuevo régimen, o también se habla de la edad moderna clásica y luego de la Ilustración ya pasamos a la edad contemporánea. O sea, con esto queremos decir que es verdaderamente un cambio profundo. Y como hemos dicho hace un ratito, se identifica con el siglo XVIII, se considera que comienza en 1688 con las revoluciones, con la gloriosa Revolución Inglesa, y terminaría más o menos con el inicio de la Revolución Francesa, que es un poco el fruto maduro de todo este pensamiento. Bien, lo primero que hacemos para ubicarnos, ya nos ubicamos cronológicamente, hablamos del siglo XVIII, ahora nos ubicamos en el espacio. Y lo que vamos a marcar es su origen en Inglaterra, en el pensamiento inglés, en el liberalismo inglés, y cómo se fue trasladando de ahí a Francia, de Francia a España, y de España a Alemania. En Alemania es la famosa Aufklärung, que significa también ilustración. Y marcamos también el paso desde España hacia América hispana. Esto es muy importante porque nos atañe directamente y fue el modo en que el pensamiento ilustrado, el liberalismo, llegó a América. Con respecto a por qué hablamos de este traslado geográfico de un lugar al otro, porque en realidad los ilustrados no fueron originales, sino que fueron tomando de pensamientos previos, especialmente de lo que hemos hablado nosotros como la revolución científica y filosófica del siglo XVII. Recordemos la revolución científica con todo lo que significó el pensamiento de Galileo Galilei y fundamentalmente el cambio en los métodos de conocimiento y de las ciencias sobre cuáles eran sus métodos de estudio, cuáles eran las protagonistas en el siglo XVII, y por otra parte la revolución filosófica que inaugura Renato Descartes y Francis Bacon con sus métodos de estudio. Todo esto va a tener fruto maduro tanto en Newton, en Inglaterra, como en el mismo Locke. Y eso va a ser el pensamiento que van a conocer ilustrados franceses, como por ejemplo Voltaire, que van a trasladar a Francia. Y bueno, y ahí sigue entonces la Ilustración. Pasamos entonces a preguntarnos cuáles son los antecedentes. Y al analizar esto nosotros lo hemos planteado de dos maneras. Primero, buscar los movimientos históricos que fueron abriendo camino o dando, digamos, novedades en el pensamiento, en los métodos de conocimiento, por ejemplo, para poder llegar al pensamiento propio del siglo XVIII. Pero también nos interesa el clima intelectual, el clima espiritual que se vivió previo a el comienzo de la Ilustración. Bien, primero empecemos por acontecimientos históricos y entonces aquí vamos a hablar de lejanos e inmediatos.
Con respecto a los acontecimientos más lejanos, fíjense que nos vamos al nominalismo de Occam, que ustedes estudiaron en la unidad 1, especialmente por su negación de los universales y las consecuencias que eso va a traer, que va a llevar a un idealismo en el conocimiento y que de alguna manera también va a repercutir acá en la Ilustración. Y también con respecto a la Reforma Protestante, tenemos que decir que la libre interpretación, esa libertad de pensamiento que va a proponer la Reforma Protestante, va a minar el sentido de la autoridad y de la tradición, que va a ser una de las cosas que va a proponer. Este sentido antitradicional va a ser uno de los elementos que van a proponer estos ilustrados. Con respecto a los inmediatos, o sea, los más cercanos, bueno, ya lo que dijimos del siglo XVII, tanto el racionalismo cartesiano como el empirismo de Bacon. Ambos significan métodos de conocimiento totalmente diferentes a lo tradicional, y además van a hacer que ahora la ciencia, especialmente las ciencias naturales, las ciencias experimentales, con sus métodos experimentales, y la explicación matemática tanto del universo como de todo tipo de conocimiento, sea lo que va a permitir entonces estas nuevas posturas que van a llevar a los ilustrados a una valoración de la ciencia muy particular. Pero nosotros también decíamos que no solamente creemos que hay que tener en cuenta acontecimientos históricos que verdaderamente abrieron camino a los ilustrados, sino también un poco el espíritu. Por eso se habla, Paul Azar nos habla de una crisis de la conciencia, o sea, en el pensamiento, en la actitud, en los sentimientos, en el modo de ver las cosas. Los hombres de fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII van a estar verdaderamente en una crisis y se van a producir cambios muy importantes. Aquí vamos a recurrir un poco a las citas. Dice Paul Azar: entonces se produjo una crisis en la conciencia europea. Entre el Renacimiento, del que derivaba directamente, y la Revolución Francesa, que lo preparó, no hubo en la historia de las ideas ninguna otra más importante. A una civilización basada en la idea del deber, los deberes hacia Dios, los deberes hacia el soberano, los nuevos filósofos trataron de sustituir otra civilización basada en la idea de derecho. Los derechos de la conciencia individual, los derechos de la crítica, los derechos de la razón, los derechos del hombre y del ciudadano. Bien, esta cita nos parece muy importante y además muy ilustrativa de cuál fue este cambio en la conciencia de los hombres de la época. Obviamente no fue en todo, fue en algunas cabezas, pero que tuvieron mucha influencia y poco a poco también poder político. Paul Azar es un autor clásico sobre estos temas de la Ilustración. Él tiene dos textos, la crisis de la conciencia europea y el pensamiento europeo en el siglo XVIII, y como es un literato también, lo importante y la riqueza de sus textos son la gran cantidad de citas con los cuales va sosteniendo lo que dice. Y nos interesa también, si ustedes tienen posibilidades de acercarse al índice, especialmente del texto sobre el pensamiento en el siglo XVIII, el pensamiento europeo en el siglo XVIII, porque él divide su libro en dos grandes partes. La primera parte es lo que había que destruir, lo que nosotros acá vemos como los deberes hacia Dios, hacia el soberano. Y en la segunda parte es lo que hay que construir, o sea, la sociedad de los derechos, de la conciencia individual, de la crítica, de la razón, etc. Otro espíritu que queremos que ustedes tengan en cuenta, propio de la época, es el que marca Marc Ferro, que es un historiador de anales y que tiene una historia de Francia muy interesante. Y dice: la jerarquía, la disciplina, el orden, cosas que amaban los hombres del siglo XVII. Las obligaciones, la autoridad, los dogmas, cosas que detestaban sus sucesores inmediatos. Los primeros son cristianos, los otros anticristianos. La mayoría pensaba como Bossuet, ahora piensan como Voltaire.
Acá retomamos un poco entonces lo que nosotros ya hemos estudiado. Si bien nosotros dijimos recién que los antecedentes de la Ilustración los encontramos en el siglo XVII, eso no quiere decir que el siglo XVII no siga siendo parte del antiguo régimen. Por lo tanto, la jerarquía, pensemos en la sociedad, la disciplina, pensemos en la religión, el orden, la obediencia al rey, por ejemplo, las obligaciones, etcétera, todo esto era propio del siglo XVII. Ahora el siglo XVIII ya detesta todo esto y se transforman en anticristianos y empiezan a pensar, según Malferro, como Voltaire y no como Bossuet, que representaba el absolutismo monárquico cristiano propio del siglo XVII. Este texto también es cortito, pero muy significativo. El primer paso hacia la filosofía es la incredulidad. O sea, si nosotros retomamos el pensamiento y el método de Descartes, él dice que el conocimiento tiene que empezar como en la conciencia del hombre, como si fuera una tabla rasa. ¿Qué quiere decir? Como si no hubiera nada, como si no hubiera recibido nada. Y empezar todo desde su propia tarea intelectual y desde la nada. Por eso se habla de un antitradicionalismo, o sea, todo lo anterior, todo lo tradicional, la tradición es lo que se recibe, no necesariamente es algo muerto, estático, inerte, porque la tradición también se va nutriendo, pero corresponde a algo que primariamente se recibe, como una herencia. Bueno, contra eso estaban los ilustrados, esa idea de haber recibido una tradición. Otra cosa que nos ubica en el tema es preguntarnos cuáles fueron los grupos sociales. ¿Por qué estamos diciendo que esto va a ser un movimiento de una gran extensión social? Pero eso no significa que todos hayan adoptado las ideas ilustradas. Más bien podríamos decir que son las personas que vivían en las ciudades y que correspondían por diversos motivos a la clase dirigente, ¿no? A los que manejaban un poco la sociedad. Acá entonces este texto nos dice que tenemos que poner el foco en la élite urbana, o sea, un grupo, no todos, urbana de las ciudades, de nobles y notables, o sea, había nobleza, pero también había notables del tercer estado, especialmente aquellos que habían adquirido dinero, que eran comerciantes, que se habían transformado en funcionarios gracias a profesiones como la de abogados, que les permitía, por ejemplo, participar en el Parlamento de París. Y pensando en algunos nombres, relacionándolos con su condición social, por ejemplo, Montesquieu y Gibbon eran aristócratas liberales, Rousseau un plebeyo, Helvetius un financiero, Voltaire un burgués ennoblecido y Sieyès político y eclesiástico. O sea, si pensamos dentro de ese espectro de élite urbana de nobles y notables, tenemos de todos los estamentos sociales. Y lo que sí se mantuvo al margen de la Ilustración va a ser el campesinado, que siguió, digamos, según su pensamiento más tradicional. Bien, una vez que nos ubicamos en la Ilustración, el otro punto importante es saber cuáles son los caracteres generales de la Ilustración. Podríamos hablar muchísimo de esto. Nosotros hemos seleccionado 4 puntos que nos parecen los más ilustrativos. El predominio de la razón, la importancia de la naturaleza que se transforma en un naturalismo, la idea de las ciencias que van a ser privilegiadas en esta época y también la idea de progreso y felicidad. Bueno, vamos a ir desglosando entonces cada uno de estos ítems y comenzamos por la razón. Y vamos a recurrir a distintos textos para que nos iluminen lo que ellos pensaban acerca de la razón. Renato Descartes dice: habiéndome resuelto no buscar otra ciencia que la que pudiera hallar en mí mismo. Mi intención no fue nunca más lejos que tratar de reformar mis propios pensamientos y de edificarlos sobre unos cimientos totalmente míos. Por lo tanto, para los ilustrados, la razón es algo propio de todos los hombres, es el único medio de conocimiento, con lo cual se deja de lado todo el conocimiento sobrenatural, el conocimiento instintivo,
que también, ¿no es cierto?, hasta ese momento había sido tenido en cuenta, y ahora solo lo que la razón puede conocer es válido. Polazar dice que esto parece como en un primer momento, en un modo, como una actitud humilde, de decir, bueno, solo es posible conocer lo que la razón nos permite conocer, pero que en realidad es una actitud de orgullo, porque de esa manera se queda solamente con lo que el mismo hombre puede elaborar por sí mismo, dejando de lado todo lo que recibe de otros, como esa tradición de la que nosotros hemos hablado. Esta razón es universal porque corresponde a todos los hombres, es una luz, de ahí viene la palabra, digamos, el título, ilustración, es una luz que ilumina a todos los hombres para que puedan conocer. Por el contrario, todo lo que no se puede conocer de ahora en más va a ser considerado como oscuro. Pensemos en las consecuencias que eso va a tener en el lenguaje. Se discrimina, esta razón discrimina entre lo real y no, y es autosuficiente, individual y autónoma. También es analítica porque analiza, divide y trata de investigar por sus causas. Es infalible, a la vez es limitada, porque no puede interpretar esencias ni circunstancias, y fundamentalmente utiliza los métodos de las ciencias naturales, experimentales, métodos cuantitativos, etc. Por su parte, Immanuel Kant, que si nosotros vemos por las fechas, está en el otro extremo del siglo XVIII, dice, la ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Seguimos en esta idea de que el hombre lo que tiene que hacer es guiarse por sí mismo y no por... Bien, nosotros sabemos que este antecedente tan importante que encontramos en Descartes nos lleva, ¿no es cierto?, a analizar, a pensar cómo trabaja la razón, cómo conoce la razón. Y Descartes lo que proponía era un método para saber cómo conocía la razón. Y de ese método nosotros recalcamos este espíritu de en mí mismo, o sea, él es el que conoce, el hombre es el que conoce, lo importante es el sujeto que conoce y no el objeto conocido, como era en el realismo. ¿Qué dice Descartes? Por todo lo cual, tan pronto como la edad me lo permitió salir de la sujeción de mis preceptores, abandoné completamente el estudio de las letras y, prometiéndome no buscar otra ciencia que la que pudiese encontrar en mí mismo o en el gran libro del mundo, dediqué el resto de mi juventud a viajar, a ver cortes y ejército, a frecuentar gentes de diversos talantes y condiciones, a recoger diversas experiencias. O sea que el método se basa fundamentalmente en la propia experiencia. Bien, el otro ítem que nos interesa a nosotros es el tema de la religión, porque tenemos que decir que los ilustrados no eran ateos, tenían una religión, pero esa religión se la llamaba en algunos casos religión natural y en otros casos deísmo. ¿Qué significaba la religión natural? Significaba que a todas las religiones existentes, por supuesto católicos, protestantes, budistas, musulmanes, las religiones que venían de Oriente, las que venían también de América, etc. Hay que quitarle todos los elementos dogmáticos, los preceptos, los disciplinares, y quedarse solamente con algo esencial que compartan todas las religiones. Y eso esencial es creer que Dios existe. Por lo tanto, en la religión natural se reconoce la existencia de Dios y nada más. Dice Voltaire, ¿qué es la fe? ¿Es creer en lo que nos resulta evidente? No, a mi parecer es evidente que existe un ser necesario, eterno, supremo, inteligente. Y eso no es cuestión de fe, sino de un mero razonamiento. No hago gran cosa al considerar que ese ser infinito, que es la virtud y la bondad misma, quiere que yo sea bueno y virtuoso.
La fe radica no en creer lo que parece cierto, sino lo que nuestro raciocinio juzga como falso. Los asiáticos solo por fe pueden creer en el viaje de Mahoma a los 7 planetas, las encarnaciones del dios Fo. Detienen su entendimiento, no se atreven a analizar, temen ser empalados o quemados y simplemente asienten, creo. Fíjense entonces cómo está quitando de lado todo lo que tiene que ver con la fe, y ahí nombra, por ejemplo, habla sobre Mahoma, sobre el dios Fo, etc. Y dice, frente a eso se dice creo, pero en realidad eso no es la fe. La fe es lo evidente, el mero razonamiento, la existencia de un ser supremo, nada más. Eso es lo único que le interesa a la religión natural. Otro texto, la definición de Abad. Voltaire, uno de los principales representantes de la Ilustración, escribió, luego de su viaje a Inglaterra, el diccionario filosófico. Allí en ese diccionario iba tomando distintas palabras, ordenadas alfabéticamente, por supuesto, y entonces a través del concepto, de la definición de esas palabras, establecía la idea que él tenía acerca de diversas cuestiones. En este caso, el abad. El abad es el que dirige una abadía, o sea, un monasterio. Por lo tanto, sería como un jefe religioso de esa abadía. ¿Qué dice Voltaire del abad? Tenéis razón, señores, invadid la tierra. Esta pertenece al fuerte o al hábil que se apodera de ella. Habéis aprovechado tiempos de ignorancia, de superstición, de demencia, para despojarnos de lo que nos pertenecía y para pisotearnos, para engordar a costa de los desgraciados. Pero si el día de la razón llega, temblad. Fíjense, esto es muy ilustrativo. Primero porque vemos cómo considera él al abad, y podríamos decir a todo religioso y a todo religioso dedicado a la educación. Primero en un ser que se aprovecha de la debilidad de los demás. ¿Por qué? Porque hay tiempos de ignorancia, de superstición, de demencia. ¿Cuáles son esos tiempos de superstición? Yo no sé si ustedes recuerdan cuando nosotros estudiamos Voltaire en historiografía o en fundamento, ustedes veían que para Voltaire había edades oscuras y edades de luz, y la edad de luz es cuando privilegia la razón y la edad oscura cuando privilegia la religión. O sea, son esos tiempos de ignorancia, de superstición. Y estos abades lo único que querían era pisotear y engordar a costa de los desgraciados. Pero ¿quién va a liberar al pueblo de los abades? La razón. Esto es lo que enseñaba Voltaire a su manera, en forma irónica, sumamente crítica y sin mayores argumentos históricos, que era otra cosa que nosotros decíamos. Son ideas que se expresan, pero no hay nada que sostenga históricamente estas ideas. Bien, el tercer punto que nos interesa, ya hemos visto la razón, hemos visto la religión, y ahora la religión natural, y ahora la ciencia. En esto tiene mucho que ver entonces la influencia tanto de Descartes como de Francis Bacon y su método experimental. ¿Por qué? Porque para ellos la ciencia no es una ciencia abstracta y especulativa que había predominado a raíz, digamos, de la filosofía clásica tradicional, sino una ciencia concreta, práctica y experimental, que tiene que conocer por la experimentación y que tiene que tener resultados prácticos, si no, no es valiosa. Por eso para ellos Newton, Galileo o Bacon van a ser verdaderamente sus ídolos. Todo lo que tiene que ver con los estudios teológicos sobre Dios queda en un segundo plano y solamente los tienen en cuenta en cuanto les sirven para atacar a la gran enemiga que es la Iglesia Católica. Todos los temas que digamos eran analizados con anterioridad por las ciencias clásicas como la metafísica, como la teología, ahora van a ser sustituidos por estudios de física, de matemáticas, de astronomía, y va a haber una gran extensión del saber, o sea, se van a acrecentar muchísimo los estudios científicos, pero no van a tener la profundidad ni la crítica ni la erudición que habían tenido hasta ese momento. Les interesa sí
que sus textos puedan ser conocidos por todos, y por eso es que van a utilizar un léxico, un lenguaje sencillo. Todo tiene que ser claro, sintético, transparente. No hay grandes manuales o grandes obras de especialistas, sino más bien son textos más bien genéricos que eran de una lectura muy rápida y muy fácil. De hecho, en esta época, por ejemplo, desde el punto de vista de la literatura, vemos cómo se transforman muchos textos en ediciones baratas y además adaptadas para poder hacerlos más cortos y más fáciles de leer. Eso puede ser un reflejo de todo este nuevo espíritu. Y el último aspecto que nos interesa destacar es el de la naturaleza, porque se establece un naturalismo absoluto. O sea, la naturaleza va a ser la maestra, el origen de muchas cosas. Por ejemplo, de la religión, de la moral, y por lo tanto del derecho y de la educación. Todo tiene que ser, ya hablamos de una religión natural, vamos a hablar de una moral natural, de un derecho natural y de una educación natural. O sea, natural en el sentido tanto del mundo, del espacio del mundo, como del hombre mismo. Lo natural al hombre va a ser lo mejor. Por eso es que esto va a tener muchas consecuencias, por ejemplo, en la pedagogía, porque se va a empezar a hablar de una bondad natural del hombre basada en la sencillez, en los sentimientos, en la libertad, etcétera, y va a ser la principal creencia, digamos, desde el punto de vista pedagógico. Con esto también se estaba rechazando un principio religioso que era la idea de que el hombre es una naturaleza caída por el pecado original y que por lo tanto, si bien hay muchas cosas positivas por las cuales se los puede educar, hay muchos elementos negativos en la naturaleza humana que son las que también hay que educar a su manera. Eso se desconoce y se queda nada más que con la bondad natural del hombre. Bien, nos interesa marcar cuáles son las consecuencias de este naturalismo, especialmente en lo que tiene que ver con la moral. Ustedes saben que la moral es una parte de la filosofía que enseña o habla sobre el comportamiento humano, marcando lo que es bueno o lo que es malo para el hombre. Aquello que es bueno es lo que lo beneficia y lo que lo lleva a su perfección y a su último fin, que es la vida sobrenatural. Pero en este caso, para los ilustrados, la moral va a ser algo distinto. En esto también hacemos una aclaración. Muchas de las palabras que están usando los ilustrados, como la razón, como la religión, como la naturaleza, como vamos a ver después la tolerancia, la fraternidad, etcétera, no son palabras nuevas, o la idea de la luz y de la oscuridad. No son palabras ni ideas nuevas. Son antiquísimas y ya tenían un significado, pero los ilustrados van a tener la habilidad de utilizarlas con un nuevo significado, le cambian el sentido a las palabras. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque si no nos podemos confundir, porque siempre se había hablado de la felicidad, pero la felicidad va a tener un sentido distinto para los hombres del antiguo régimen que para los ilustrados. Bien. Para los ilustrados, entonces, la moral es una moral natural. ¿Por qué? Porque hasta ese momento la moral, que establecía principios, leyes, tenía, digamos, como raíz de esos principios las leyes divinas, las leyes dadas por Dios, el orden natural establecido por Dios. Pero como ahora eso se desplaza de Dios a la naturaleza, ahora las leyes las va a poner la naturaleza misma. Y entonces están inscriptas en el hombre, y mientras éste se comporte de la manera más natural posible, va a ser también lo más bueno y lo más moral, si quieren. Las pasiones, por ejemplo, que es algo natural al hombre, hasta ese momento se consideraba que las pasiones en sí mismas no son buenas ni malas, sino que según como se las ejerza con orden o en forma desordenada o en forma extrema, eso las hacía buenas o malas. En cambio ahora todas las pasiones son buenas, porque todas las pasiones son naturales y por lo tanto se pierde ese aspecto de la educación.
Y también fijémonos que como todo pasa por lo natural al hombre, el hombre mismo es la medida de todas las cosas. El hombre es el término, acá están reemplazando a Dios, obviamente, es el principio y el fin de la vida de los hombres. Y es la medida, lo que le hace bien al hombre, lo que lo beneficia, lo que le hace feliz, lo que le procura mayor prosperidad, siempre va a ser bueno porque es la medida de todas las cosas. Y por último, otra cosa en la que notamos este naturalismo es en que las medidas económicas que se van a adoptar en esa época privilegian las actividades que tienen que ver con la naturaleza, fundamentalmente la agricultura. Bueno, vamos a hablar de las nuevas virtudes que todo este pensamiento racional, religioso, moral, va a traer. Porque para los ilustrados van a haber verdaderamente virtudes importantes, como por ejemplo la tolerancia. Fíjense lo que dice Voltaire, que va a ser a través de... Voltaire escribió, tanto Voltaire como Locke escribieron ambos tratados sobre el tema de la tolerancia. Tenemos también que ubicarnos en el contexto. Pensemos que tanto el siglo XVI y el siglo XVII han sido siglos con muchas guerras religiosas. Entonces se buscaba a través de estos nuevos principios la tolerancia, pero eso va a tener un costo grande porque el sentido de la tolerancia no va a ser el tradicional, sino que va a haber un nuevo sentido de la tolerancia, que es lo que nosotros tenemos que entender. Fíjense, Voltaire en el diccionario filosófico, cuando define a un ateo, dice: en vistas de esto, parece que Bayle lo que debió examinar fue qué es más peligroso, si el fanatismo o el ateísmo. El fanatismo es ciertamente 1000 veces más funesto, pues el ateísmo no inspira pasiones sanguinarias y el fanatismo sí. El ateísmo no se opone a los crímenes, verdad es, pero el fanatismo empuja a cometerlos. Fíjense que acá está hablando de ateísmo o de fanatismo, no de persona religiosa o de cristiano, de católico, de musulmán o de judío. Directamente para él, una persona religiosa es un fanático. Y ese fanático, por su fanatismo, por su religión, provoca lo que dice ahí, pasiones sanguinarias, muerte, crímenes, etc. Entonces es mejor ser ateo que ser un fanático, o sea, ser religioso. Y para eso, bueno, va a proponer la virtud de la tolerancia. Diderot decía: si gritáis, yo soy quien tiene la opinión de su lado, gritaré tan alto como vosotros, soy yo quien tiene la verdad de su lado. Pero añadiré: y bien, ¿qué importa quién se equivoca, si vos o yo, con tal de que la paz reine entre nosotros? Fíjense que lo que dice Diderot nos da pie a, algo que nosotros siempre vemos en la Ilustración, y es que las ideas de la Ilustración no son piezas de museo, decía un autor, sino que más bien son principios que tienen mucha vigencia en nuestra época. Y este texto está justamente haciendo referencia a que si uno tiene una opinión y otro tiene otra opinión, mejor no pelearse, porque ¿qué importa quién se equivoca? No importa quién tiene la verdad. Lo importante es no discutir, no pelear y, bueno, evidentemente no llegar a la violencia. Esto es importante porque de ahora en más el conocimiento en muchos casos se transforma en una mera opinión y cada vez se va estableciendo, por supuesto que en esto va a correr bastante tiempo, pero se va estableciendo la idea al principio de que no hay verdad posible, no hay conocimiento posible, no hay conocimiento verdadero posible, sino que todo es válido y todas son opiniones. Y bueno, y Voltaire que dice: proclamo en voz alta la libertad de pensamiento y muera el que no piense como yo. Verdaderamente acá vemos la contradicción de la tolerancia, de esta idea de tolerancia, por eso es que nosotros le hemos puesto así con signos de interrogación.
¿Y por qué decimos que la palabra tolerancia ha cambiado de significado? Porque en realidad si nosotros buscamos en cualquier diccionario o texto antiguo, la palabra tolerancia era algo muy conocido, pero se definía como la aceptación o, digamos, soportar un mal para evitar un mal mayor. O sea, por ejemplo, aceptar una idea o algo con lo cual no estaba de acuerdo para evitar, por ejemplo, una guerra o la violencia, pero siempre con conciencia de que lo que se estaba aceptando era un error. En cambio ahora, como hemos visto nosotros, la esencia de la tolerancia no está en aceptar un error, sino en pensar que nadie tiene la verdad, que todas las opiniones son posibles. Hay un escepticismo en cuanto al conocimiento. Bien, y por nombrar algunas virtudes ilustradas, también tenemos la fraternidad, que está muy relacionada con el cosmopolitismo. El cosmopolita es el que es ciudadano del mundo. Entonces con esto se ataca o se empieza a destruir un poco la idea de la existencia de las naciones, digamos, si quieren, el patriotismo o el amor a la propia tierra, a la nación, sino que todos son ciudadanos universales y por lo tanto todos tienen que tener esa fraternidad, sentirse hermanos entre todos los hombres. Otra virtud va a ser la libertad, que en muchos casos se va a llevar al libertinaje, y también la idea del bienestar. O sea, los ilustrados querían que se viviera bien, se viviera con placer, se viviera con comodidad acá en la tierra. No pensar en un mundo sobrenatural, en un cielo sobrenatural, sino acá en la tierra. Y entonces estas nuevas, estas virtudes van a llevar a verdaderas actitudes frente a la vida. Y vamos a destacar el tema de la felicidad y el tema del progreso. Voltaire decía, buscamos la felicidad pero sin saber dónde, como los borrachos buscan su casa, sabiendo que tienen unas. O sea, todos tenemos la ambición de la felicidad. Diderot decía, todos los hombres coinciden en el deseo de ser felices. La naturaleza ha hecho que para todos nosotros nuestra propia felicidad sea ley. Todo lo que no nos es felicidad nos es ajeno. A ella nos vemos arrastrados por una pendiente rápida. O sea, el hombre ha nacido para ser feliz. Ahora, ¿cómo logra esa felicidad? A través del progreso. Y el progreso, ¿cómo se logra? A través de la ciencia. Acá hay un texto largo de Condorcet, quien escribió ese cuadro acerca de los progresos del espíritu humano. El libro se llama así, y a través de los capítulos, que cada capítulo corresponde a un cuadro, va pasando por las distintas épocas de la historia de la humanidad hasta llegar a una última época, a un último capítulo, en donde hace un poco de futurismo, porque imagina un mundo sin gobierno, sin enfermedades, prácticamente sin muerte. Ese sería el último estadio que todavía no ha llegado. Y lo importante es captar esta idea de progreso que, bueno, va a ser muy importante durante todo el siglo XVIII, XIX, y recién se va a quebrar a mediados del siglo XX. Voltaire también es un gran, digamos, promotor de la felicidad y del progreso. Dice, de suerte que los que han sustentado que todo está bien han dicho un disparate, porque debían decir que todo está en el ápice de su perfección. Y otra cita, pero Pangloss los consolaba diciendo que no podían suceder las cosas de otro modo, porque todo esto, decía, es lo mejor que hay, porque si hay un volcán en Lisboa, no podía estar en otra parte necesaria del más excelente de los mundos posibles. Fíjense que en los dos textos nos está hablando de la felicidad, pero no una felicidad perfecta, sino una
felicidad en el ápice de su perfección, de la mejor manera posible. O en el segundo texto utiliza las palabras en el mejor de los mundos posibles. O sea, la felicidad en la tierra no se puede pretender en forma absoluta, pero sí buscar la mayor felicidad posible y conformarse con el grado de felicidad que a cada uno le ha tocado. Bien, y por último vamos al tema de la difusión, que se va a hacer a través de distintos medios, pero el más privilegiado es la existencia de la enciclopedia, así con mayúsculas. Nosotros conocemos mucho, o sea, seguramente todos tenemos una enciclopedia en nuestras casas y ahora hay distintas enciclopedias sobre distintos temas, pero esto es la enciclopedia, la que pretendía abarcar todos los temas posibles. Aquí tenemos una imagen, desde 1751 hasta el 72 se fueron editando distintos tomos, la gente se suscribía y después se hacían los tomos y las iba recibiendo. Y fíjense que la enciclopedia se llamaba enciclopedia o diccionario razonado de las ciencias, de las artes y de los oficios sería, por una sociedad entonces de los hombres de las letras. ¿A quién estaba dirigida la enciclopedia? Supuestamente a todos, pero en realidad solo podrá ser leída por gente culta, decía Voltaire. El pueblo no está preparado para tales saberes, puesto que la filosofía jamás será su ocupación. Quienes afirman que hay verdades que deben ocultarse al vulgo no pueden alarmarse. El pueblo no lee, trabaja 6 días por semana y el séptimo lo pasa en la taberna. Esto nos da un poco la idea de que esta difusión no pretendían los ilustrados que fuera para todos, sino para aquellas mentes que podían realmente captarlos. Y eso va a dar lugar, desde el punto de vista político, esta idea de que el pueblo no puede absorber todas estas novedades, es la forma de gobierno del despotismo ilustrado, que justamente combina el poder de los reyes con las ideas de la ilustración, pero obviando al pueblo en el gobierno. Bueno, acá si quieren pueden ustedes ver en la estructura. ¿Y quiénes fueron sus mentores, sus organizadores? 2 franceses, D'Alembert y Diderot. Con respecto a D'Alembert decía: la obra que comenzamos y que deseamos terminar tiene 2 objetivos. En cuanto que enciclopedia, debe exponer, en la medida de lo posible, el orden y el encadenamiento de los conocimientos humanos. En cuanto a diccionario razonado de las ciencias, de las artes y los oficios, debe contener sobre cada ciencia y sobre cada arte, ya sea liberal, ya manual, los principios generales en que se basa y los detalles más esenciales. Podríamos decir que pretendía abarcar todos los temas posibles con estos 2 grandes objetivos. Por eso se dice que con la enciclopedia comienza un modo de difusión del saber que es más extenso que profundo. Tiene más cantidad pero menos calidad. Y el otro mentor es Diderot. Bueno, para terminar entonces, otros modos de difusión. Los salones, por ejemplo, ustedes tienen ahí una imagen que es un salón, un living de una casa en donde se conversaba. El conocimiento se hacía a través de la conversación en estos salones, como también en los cafés, y allí se iba formando la opinión pública y se enseñaba. También las academias que fueron surgiendo en formas paralelas a las universidades, también en libros, folletos y panfletos. Los folletos y los panfletos son escritos cortos y los libros también se adaptaron a ese formato corto, accesible, de lectura fácil. De ahí lo que se conoce como la biblioteca azul en esta época. Y por último, la masonería, que va a ser muy importante en la difusión de las ideas de la ilustración. La masonería es una logia, un grupo cerrado, un grupo secreto. Para entrar hay ritos de iniciación, hay distintos grados, distintas jerarquías. Es tan secreto que generalmente la gente que la conforma no conoce al resto, y sus objetivos principales van a ser difundir el naturalismo y va a ser sumamente anticristiana. Hay que decir que en ella participaron hombres de los 3 estamentos existentes en esa época. Bueno, entonces con esto cerramos
este video sobre la ilustración y les agradecemos entonces su atención.